Pymes Perú. Manuel Ballesteros, bienvenido, doctor. Sí, muy buenas noches a todos los amigos de Pymes Perú TV, buenas noches Rómulo, buenas noches Daisy. Y el día de hoy tenemos, como decía Rómulo, un invitado de lujo, puesto que el catedrático de la Universidad La Católica, Jesús Salazar, literato de carrera y actual maestrista en historia, nos acompaña. Jesús Salazar está realizando un importante estudio sobre la experiencia histórica de la explotación del caucho durante la República Aristocrática en el Perú, es decir, durante los años de 1895 hasta los años 20 del siglo XX. Este periodo es muy importante porque durante el capitalismo de enclave el Perú fue inserto desde fuera para cubrir intereses del capital monopolista de esos años. Jesús Salazar nos contará el por qué eligió el tema de investigación sobre la realidad económica y social de los caucheros de comienzos del siglo XX. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, profesor, buenas noches, Rómulo. Bienvenido, Jesús, bienvenido. Gracias. Bueno, sin duda este es un tema apasionante por la relevancia histórico-política que tiene, puesto que podría ser como un primer antecedente de lo que sería la lucha por los derechos humanos, aunque en esa época no sean definidos con esos términos, pero sin duda es un tema que aporta a comprender la interacción social del Perú con las diferencias tan nefastas que motivaron matanzas, masacres, que concitaron la atención internacional, ¿no? Tal es así que el tema del Putumayo, las matanzas en el Putumayo, son objeto de la última novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Precisamente con este personaje tan apasionante que es Roger Casement, ¿no? Que vino de parte de la corona británica a investigar estos crímenes, ¿no? Entonces, digamos que un poco matizando intereses históricos, literarios y políticos, es que me concentro en este tema fundamentalmente para la tesis de maestría. Perfecto, sí, para los amigos televidentes de Pymes Perú TV, en efecto Jesús Salazar es un maestrista de la Universidad La Católica y con mucho ahínco reúne pues fuentes históricas y literarias, como él lo indica, investigando este importante proceso. Ha mencionado dos conceptos, Jesús, los crímenes de la historia a indígenas, ¿no?, del Putumayo, y también el concepto de derechos humanos, como lo vemos en la actualidad. ¿Cómo confluyen estos dos conceptos en esa realidad o hecho histórico? Bueno, concretamente, el Putumayo en 1910, la primera década, está atravesando por una etapa primero de marginalidad y luego de conflicto. Es una zona disputada por muchas repúblicas, fundamentalmente el Perú y Colombia. Y el Estado, en ese entonces un Estado muy incipiente, recién nos estábamos recuperando de la tragedia con la Guerra del Pacífico, y como bien usted señaló, es el periodo de la República Aristocrática, un periodo en el que el Estado recién despierta a una modernización, a una tecnificación, pero que todavía no se consolida. Entonces, la zona del Putumayo está básicamente a la merced de los aventureros y los conquistadores, como ellos mismos se definen. Incluso el rey del caucho de ese entonces, que era Julio César Arana, define su labor como la conquista de la montaña, ¿no? Entonces, en ese contexto, la explotación del caucho y la toma de una zona, vamos a decirle una especie de zona franca, motiva los crímenes, los abusos, porque los únicos capacitados para recolectar la goma y látex eran los indígenas de las diferentes tribus, los huitotos, los piros, y eso motivó la esclavitud, la trata de personas, ¿no? Justamente en esta parte de los grupos étnicos, si bien es cierto, por un lado, esta era del caucho beneficia económicamente a determinados personajes, daña la situación social por las muertes,
pero ¿cuánto de incidencia deja esto en el tema de la transculturización, es decir, en el daño que ocasiona a las culturas nativas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque es el enfoque antropológico actual que se le da al tema, ¿no? Por ejemplo, que está interesado en estos temas, digamos, el antropólogo que ha desarrollado más ese tema es Alberto Chirif, que se hace la pregunta que usted plantea precisamente, ¿no? ¿Cuánto en la interacción violenta que hubo entre los caucheros y los indígenas afectó a ambas partes, ¿no? Lo que tenemos en los documentos fundamentalmente es una mirada a cómo los caucheros justificaron la conquista, entre comillas, de la zona, con un esquema civilización versus bárbaros, ¿no? Y los pocos documentos que tenemos respecto de los indígenas nos muestran un claro interés de ingresar a los esquemas legales de la época, porque el gobierno mandó a 2 jueces, el doctor Carlos Barcárcel, que la pasó muy mal, tuvo que irse del país, y el doctor Rómulo Paredes, que recogieron mucha información que demostraba que los indígenas tenían un claro interés de ingresar a los esquemas legales de la época para combatir los abusos, ¿no? Y yo creo que también empalma con su consulta, porque precisamente esos abusos tan nefastos tuvieron un lugar dentro de la legalidad, ¿no? Entonces vemos ahí una interacción, ¿no? Un ingreso de ambos lados, una apropiación de los discursos, ¿no? Correcto. Jesús, ¿cuál es la medida, digamos, económica y social de este hecho? Es decir, en cuanto al caucho, ahora como Rómulo recordaba, lo del segundo puesto del cobre, digamos, en el mundo que tiene el Perú, ¿se veía en Europa al Perú como un país cauchero? ¿Se puede comparar esta explotación como aquella del guano, décadas anteriores? ¿Cómo fue el aspecto económico? Es una pregunta muy interesante, porque incluso Richard Collier, en una novela que ha sido traducida al español, no es una novela, perdón, es una historia novelada, es titulada Jaque al Varón, cuenta la historia de un magnate, ¿no? Que dice, yo debía escoger el caucho, no el acero, ¿no? O sea, un magnate del acero en ese entonces, para ver la dimensión que tenía, ¿no? El Perú primero se veía como el dorado, ¿no? Por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo, he encontrado muchos documentos de 1908, 1907, justo de esta época, en que se refieren al Perú como el Dorado, al Putumayo como el río del Dorado, donde se reactivan todos los mitos de los conquistadores españoles en el siglo XVI, y la búsqueda del oro. Entonces, sin duda, el Perú se convirtió en un símbolo de riqueza y se hablaba de nuestro país como el Dorado, eso para empezar. En segundo lugar, Arana lo reconoce cuando es interrogado por las autoridades británicas, que efectivamente el Perú tenía el primer lugar y era la fuente de explotación, llegamos a ser los primeros exportadores, aunque eso después va a decaer cuando el caucho es trasladado al Asia. Tuvo una gran repercusión que lamentablemente, para matizar un poco la pregunta, no entró tanto en beneficio del Estado, no llegó a incrementar las arcas de nuestro Estado para su beneficio. Fue más que todo un enriquecimiento personal, particular, que generó mucha abundancia, mucha prosperidad, pero no dejó nada, no dejó raíces para una construcción a futuro, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa y de hecho vamos a regresar a seguir hablando, porque cuando uno mira la Amazonía, pues desde los años 1530, 40, ya el ingreso de Carvajal, el español, claro, Orellana mismo, ya daban algunas luces que veían pues alguna visualización de la riqueza amazónica, ¿no? Sin duda. Y que de hecho no descansa solo en la parte de Loreto, en realidad la Amazonía es un eje, una franja mucho más grande, ¿no? Pero vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre este importante tema que creo que es valioso. Pymes Perú.